Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Necesitaba hablar un poco de esto de la salud y la enfermedad. Yo me dedico en todas las áreas de mi trabajo a la salud, ya sea la salud física y la salud vincular, la salud familiar. No casualmente me dedico a eso porque me va muy bien en mi vida en estos aspectos, sino al contrario, me dedico a eso porque son áreas conquistadas o a conquistar en mi vida y en la vida de muchos de los que me rodean. Y por eso me interesó mucho hacer esta charla, armar esta charla que no es para ningún curso en particular, sino que es para todas y todos, para que podamos abrir un poco el juego en relación a los conceptos, porque estuve haciendo una encuesta en las redes sociales y con conocidos acerca de lo que la gente cree que es la enfermedad, las causas de la enfermedad y cuáles son las acciones o las terapéuticas que nos llevan justamente a sanarnos. Y encontré muchas sorpresas en esas respuestas, varias incoherencias en esas respuestas. Y me interesa mucho trabajar el tema de la salud y la enfermedad no desde un único paradigma o desde una única visión, como puede ser una de las tantas a las que me dedico, que es la biodecodificación, que vamos a hablar un poco de eso, pero sino hablar más de las concepciones generales de salud y enfermedad. Y lo primero que hice fue preguntar, eh, como preguntas anónimas, acerca de qué piensa la gente que, que eso que son las causas de los síntomas físicos, de los diagnósticos, de lo que conocemos como enfermedad. Y las respuestas coincidieron en un 80% en estos ítems. Me dijeron que la enfermedad aparece por el deber ser, porque nosotros estamos expuestos a mandatos y en vez de hacer lo que tenemos ganas de hacer, hacemos lo que tenemos o debemos hacer según nuestros mandatos, porque si no sentimos culpa. Me dijeron que las enfermedades se producen por no seguir el propio deseo o intuición, reforzando la idea anterior. Me dijeron que nos faltamos el respeto a nosotros mismos, justamente por no conocer o no hacer lo que sentimos, por no escucharnos, por callar, también enmarcado en ese deber ser, por no decir lo que pensamos o lo que sentimos, por tener altas expectativas con el entorno, entonces frustrarnos, por soportar una realidad que no queremos y no poner límites ante esa realidad que no queremos, porque el cuerpo nos trae un mensaje que tenemos que leer. Esta respuesta apreció mucho y después quisiera volver porque esto de que el cuerpo me trae un mensaje es muy común en medio del florecimiento de muchas terapias que podemos llamar entre comillas alternativas o integrativas, holísticas, que puede desviarse en una interpretación muy facilista a través de que el cuerpo me está trayendo un mensaje de lo que yo no quiero ver o escuchar. Me encantaría saber cómo sería ese proceso, cómo piensan ustedes que el cuerpo envía un mensaje, o sea, ¿quién decide redactar ese mensaje? ¿Es el inconsciente? ¿El cuerpo tiene una inteligencia superior y entonces nos envía un mensaje a través de la enfermedad? Yo creo que hay una parte que puede ser así, pero que de nuevo nos encontramos en un lugar a ver, ¿cómo lo diríamos? De religión, no particularmente una, en relación al poder que le estamos dando al cuerpo cuando se enferma, de lo que supuestamente nos está diciendo. Me interesa que pensemos quién redacta ese mensaje. Y si realmente no es un poco perverso que tengamos que recibir un mensaje a través del cuerpo porque no lo podemos recibir de otra manera. Eh, hay un Dios que manda ese mensaje a través del cuerpo, hay una conciencia superior que no nos los puede contar de otra manera. Bueno, no sé, es para debatir, obviamente, no hay una única respuesta. Pero es es una respuesta que nos pone en un lugar bastante infantil, en un lugar de inferioridad a quienes somos, a la conciencia que somos, eh, por sobre un cuerpo que entiende algo que nosotros no estamos entendiendo.
cosa que comparto, pero que me gustaría que podamos captar cuáles son los mecanismos que creemos que funcionan atrás de eso. Otras respuestas han sido por los malos hábitos de vida y alimentación, por ejemplo, dormir mal, comer mal, fumar, etc. Nos enfermamos por contagio, mucha gente me dijo eso, porque estamos expuestos a virus y bacterias y eso nos contagia de determinados patógenos. Otros decían porque bajan las defensas, entonces cuando bajan las defensas te contagiás o te enfermas. Otros dijeron por estrés, que el estrés es el factor fundamental que activa la enfermedad. Y muchos dijeron por emociones negativas. Después vamos a volver sobre esto. También hice algunas encuestas en Instagram y pregunté, ¿compartir mate con otra persona o con una persona resfriada enferma? El 43% respondió que sí y el 57% respondió que no. ¿Las emociones como el miedo, la ira o la ansiedad enferman? Y la mayoría respondió que sí, el 98%. ¿La leche de vaca enferma? El 61% respondió que sí. ¿Y la mala alimentación enferma? Y el 96% respondió que sí. Las que están muy peleadas, o sea, 60, 40, podemos decir que ahí, bueno, hay grupos que tienen pensamientos distintos, pero me llama mucho la atención donde las preguntas prácticamente se responden por unanimidad en un sí o en un no. Por ejemplo, que las emociones como el miedo y la ira o la ansiedad enferman. ¿Sí? Eso es algo que está sumamente extendido en nuestra cultura. La mala alimentación también, ¿sí? Son dos características que en este momento tenemos como en el ranking de lo que piensa la mayoría de la gente. Después, en relación al compartir el mate con alguien resfriado, la leche de vaca, bueno, hay diferentes posturas que deben de venir de diferentes paradigmas en los que se mira a la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Las bacterias se enferman? El 74% dijo que sí, también una gran mayoría. ¿Los médicos se enferman? Bueno, lo vamos a considerar peleado, aunque hay una mayoría que dice que sí. La genética enferma lo vamos a considerar peleado, aunque la mayoría dice que sí. Y los secretos se enferman, la mayoría también dijo que sí. Veamos un poquito más. La rigidez enferma, 96% dijo que sí. Los medicamentos enferman, la mayoría dijo que sí. El frío enferma, la gran mayoría dice que no. No se condice con el discurso que nos decimos habitualmente o que le decimos a nuestros hijos. Y el estrés enferma, el 99% dijo que sí. Volvamos ahora, porque iba a volver más tarde, pero volvamos ahora sobre estas respuestas. Hay muchos paradigmas de los cuales podemos mirar la enfermedad y es cierto que estas preguntas son reduccionistas porque ni siquiera está la opción depende. Mucha gente habrá querido responder, bueno, depende de una cosa u otra, pero nos sirven a los fines de entender cómo está funcionando el concepto de salud y enfermedad, al menos en el círculo en el que nos movemos, ¿sí? Particularmente el mío es en una población de una ciudad, en este caso de Capital Federal, ¿sí? En la cultura latina, en el desarrollo socioeconómico en el que estamos actualmente en Argentina y en el desarrollo de la medicina en el que estamos actualmente en Argentina, donde impera un sistema de salud hegemónico, paradigmático, donde la mayoría nos ubicamos, algunos nos ubicamos más en el borde, en la periferia, otros por fuera de la periferia, pero bueno, casi todos compartimos ciertos pensamientos acerca de la enfermedad. No son verdades, ¿sí? Sino pensamientos. La verdad no es del todo objetiva, a pesar de que gran parte de la medicina se basa en la medicina de la evidencia. No es así en todos los médicos, ni en todos, ni en la medicina en general. Pero la evidencia también es móvil, va cambiando todo el tiempo, se enriquece, no es lo mismo. Un síntoma no significa lo mismo en Argentina y en el sistema de salud de Argentina que en Francia, que en Inglaterra. Eh, así que hasta eso lo podemos tomar con pinzas. Cada cual podrá fundamentar con sus estudios, con sus pruebas, con sus creencias.
Compartir mate con una persona resfriada, sí, no, ahí pongo justamente, si falta el depende. Seguramente muchas personas contestaron que no, porque piensan que más que el contagio es importante el sistema inmune, o eso es lo que me hicieron saber. Otros habrán contestado que no, porque bajo el paradigma, por ejemplo, de la nueva medicina germánica, se considera que la persona solamente se enferma si tiene un conflicto previo relacionado con ese bicho, entre comillas. Eh, o que en realidad la enfermedad que está ligada a lo que nosotros conocemos como virus y bacterias vienen a reparar un estado de enfermedad anterior ligado al estrés. Muchos habrán contestado que sí, porque si la persona con la que compartimos el mate tiene un virus, tenemos mucha más supuestamente facilidad de contagiarnos si compartimos obviamente un vaso, una bombilla. Las emociones como el miedo, la ira o la ansiedad enferman. Bueno, esta es muy confusa también, porque en realidad las emociones que estamos nombrando ahí son emociones básicas que tenemos todos y que nos permiten sobrevivir desde hace miles y miles y miles de años. Las emociones no pueden tener la capacidad de enfermar porque supuestamente si la enfermedad pone en peligro la subsistencia o la supervivencia, las emociones detonan justamente para proteger al individuo y generar supervivencia. ¿Sí? Sabemos perfectamente que el miedo, la ira y la ansiedad, que está muy ligada al estrés, son estrategias de supervivencia ante determinados estímulos que pueden ser peligrosos. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de huir, de atacar y de generar borde, membrana, como lo tiene la célula, ¿sí? En nuestras comunidades, en nuestras tribus, en nuestros cuerpos. Y ese borde va a establecer una dentro y una afuera, por lo tanto la capacidad de atacar, huir y establecer, entre comillas, los que estamos adentro, ¿sí? Y somos parte de algo en conjunto, y los que están afuera, y por lo tanto tienen que ser filtrados, atacados. Digo, la ira es un componente muy valioso para que el cuerpo realice determinadas acciones de defensa que no podría realizar de otra manera. Supongo que muchos habrán puesto que sí, en realidad, por si estas emociones se mantienen en el tiempo, se mantienen activas, más allá de un evento traumático o de un evento amenazante en particular. Pero es interesante, como muchas respuestas había esto, ¿no? De que las emociones negativas traen enfermedad. Hay algo de cierto, se estudió que hay determinadas emociones que activan partes del cerebro y otras que desactivan otras partes del cerebro que tienen que ver con la recompensa e incluso con el desarrollo de citoquinas y de parte del sistema inmune. Pero la verdad es que las emociones fluctúan todo el tiempo, son reactivas, o sea, pertenecen a lo que es el control del cerebro antiguo. No tiene que ver con el pensamiento o el razonamiento acerca de esas emociones. Eh, y están absolutamente ligadas a la supervivencia. Vamos a tener que también pensar otras formas en las cuales la enfermedad se puede manifestar y no necesariamente por un estado emocional de miedo o de ansiedad. Lo vamos a ver después, pero está muy ligado esto de que las emociones enferman. Ni siquiera desde el paradigma de la biodecodificación las emociones enferman. Después vamos a seguir pensándolo. ¿La leche de vaca enferma? Bueno, esto es una pregunta porque, bueno, hay un grupo de personas que piensa que piensa bien, en realidad, que la leche de vaca no tiene mucho sentido para la nutrición del adulto, ya que ninguna especie toma leche de otro mamífero después del destete. La leche adecuada para el desarrollo del humano es la leche materna, claramente, la leche humana. Eh, por lo tanto, la leche de vaca no sería un elemento necesario y podría estar asociada con determinados síntomas como la mucosidad o la permeabilidad del intestino que ocasionan un montón de otras enfermedades. Otro grupo dice, bueno, depende de qué leche de vaca, ¿no? De dónde venga, qué otros agregados tenga, si está pasteurizada o no, si tiene colorantes, conservantes o otros químicos tóxicos. Eh, lo cierto es que en la medida que vamos creciendo tenemos menos capacidad de tolerar la lactosa,
un bebé recién nacido tiene mucha capacidad de tolerar lactosa, justamente porque es el momento en la vida en el que tiene que asimilar la leche de su madre. Y a medida que vamos creciendo, esa habilidad se va perdiendo. Por lo tanto, la leche de vaca puede no ser un buen alimento. De ahí a que enferme, bueno, tendríamos que ponernos en la balanza de que enferman todos los otros alimentos que no son realmente comida real. La leche que consumimos, salvo que venga el lechero a casa, en general tampoco es comida real. Pongámosle que dentro del paradigma en el que nos movemos muchas personas, creemos que la alimentación que no es real o mala alimentación enferma. Coincidieron la mayoría. Porque estaríamos dándole, pensémoslo así, un tóxico al cuerpo y el cuerpo tiene cierta capacidad de desintoxicarse, claramente. Pero bueno, en la medida que consumimos más tóxico del que el cuerpo puede limpiar naturalmente, eso va generando una acumulación de toxicidad y puede significar un periodo de estrés para el organismo, tal como lo es un león apareciendo en la puerta de casa. Pero este tipo de estresores suele sostenerse en el tiempo. La mayoría coincide en que la mala alimentación enferma. Yo aclararía que, bueno, puede predisponer a que el cuerpo no esté tan disponible, porque no esté tan limpio, porque la cuenta entre lo que puede recibir y lo que puede eliminar no le está dando en una compensación estable, en un equilibrio. ¿Las bacterias se enferman? Bueno, la verdad es que cada vez estamos en la era del microbioma, de descubrir que somos más bacterias que células humanas, todos nosotros. Convivimos con una cantidad de bacterias inimaginada, la vida no sería posible sin las bacterias. Y la mayoría de las bacterias por las cuales nos dan, por ejemplo, antibióticos o generan infecciones graves en el organismo, son bacterias con las que tenemos contacto a diario y que conviven con nosotros en diferentes tejidos de nuestro propio organismo. Por lo tanto, la bacteria no es la que enferma. El paradigma de la microbiota o el microbioma es que justamente lo que nos está enfermando es la falta de una diversidad de bacterias dentro de nuestro intestino y por lo tanto dentro de nuestro cuerpo, justamente porque lo que puede generar desequilibrios para que crezca una cepa bacteriana que no es positiva para nosotros, es justamente la falta de otra cepa bacteriana que sí es positivo que esté en una determinada variedad y cantidad o proporción, digamos. Por lo tanto, la aseveración así las bacterias se enferman sería desde los conocimientos actuales, ojo, que todo se pone entre comillas, sería un no, y sin embargo ahí la mayoría contestó que sí. Lo mismo pasa con los virus, ¿sí? Estamos todos expuestos todo el tiempo y algunos se enferman y otros no, y eso puede depender de muchos otros factores que no solamente sean el contagio, es como si el contagio fuese lo que hoy significa la genética. Antes la genética era lo más importante, ¿sí? Que esa es la tercera encuesta, parecía que si había una predisposición genética eso era sinónimo de enfermarse. Ahora se descubrió que existe la epigenética, ¿sí? Que son factores externos pero que hacen marcas en los genes, marcas químicas reales en los genes para que se activen o se desactiven. Por lo tanto, la puerta a la activación de la genética la tenemos en el presente y sobre todo en los primeros 1000 días de vida. Pero lo tenemos toda la vida, aunque la epigenética también se puede heredar, se puede desactivar y activar. Lo mismo con esto del contagio. Bueno, el contagio existe, pero hay otro tipo de factores que tienen que ver con la epigenética también, en los que podemos englobar la forma de vida, la forma de pensar, la alimentación, la forma de concebir a la salud y a la enfermedad, para que ese contagio termine haciendo determinado foco infeccioso en la persona o no. No sé si se entiende, espero que sí. ¿Los médicos se enferman? Bueno, la mayoría contestó que sí, aunque está peleado. La realidad es que la iatrogenia médica del sistema de salud, en realidad no solamente de los médicos, es una de las primeras causas de muerte en el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien la medicina sirve para tratar, curar y controlar enfermedades, y es muy efectiva, sobre todo en algunas, en muchas otras
termina generando una batería de, ¿cómo lo podemos decir para que sea correcto, ¿no? Termina generando un efecto contrario, porque la disposición tecnológica que tenemos, que es genial y muy adecuada para muchos casos, en muchos otros casos de menor riesgo genera peores pronósticos. La utilización de más estudios, más tecnología, más medicación tiene efectos adversos. Y como ahora pareciera que toda la población está expuesta y pide, necesita, y los médicos recetan y indican estos estudios y este uso de la tecnología y de la medicación, muchos pacientes terminan obteniendo más efectos adversos que efectos positivos. Por lo tanto, no todos los médicos se enferman, pero los médicos que de alguna manera traducen la medicina que aprenden, depende del lugar donde la aprendan, en general son médicos basados en el análisis y la observación de la patología. Uno ve lo que está entrenado para ver. ¿Sí? Si el médico está entrenado para ver patología, va a encontrar patología, pero puede estar rodeado de fisiología, puede estar rodeado de hechos que promuevan la salud en el cuerpo de la otra persona y dejarlos de lado, ¿sí? No leer eso porque no lo veo. Y si no lo veo, estoy leyendo solamente una parte fragmentada del organismo y ni hablar de la persona, que es mucho más que el organismo, ¿sí? ¿Los secretos enferman? La mayoría dice que sí. Bueno, hay algo de eso en nuestra forma de pensar desde la biodecodificación, que lo no dicho, de alguna manera, es como una máquina una bomba de tiempo, ¿no? Porque en algún momento eso que puja por salir, sale. Y a veces cuando sale, sale como una emoción o puede salir como un síntoma, depende del mecanismo de acción también. También es cierto que, esto lo estudia el psicoanálisis, que la barrera que uno hace con el inconsciente es porque hay cosas que si uno las recuerda, enferma. ¿Sí? Por lo tanto, hay verdades a las que uno, si está expuesto, generan una información mayor a la que el cuerpo puede procesar. Por lo tanto, no es todo blanco o negro. Nosotros promulgamos la verdad hacia nuestros hijos, la verdad hacia nuestros pares, pero también entendemos que hay límites y bordes y que hay que aprender a construir los límites y los bordes en cada caso en particular, ¿no? La rigidez enferma, el mayor porcentaje dijo que sí, ahí coincido plenamente, me parece que el movimiento y el ritmo es el pilar de la vida. Cualquier célula necesita de movimiento y de flexibilidad para tener un diálogo coherente con el afuera y con el adentro, el metabolismo, la reproducción. Eh, Todas las funciones biológicas están mediadas por el ritmo y el movimiento. Y cuando hay un órgano o un tejido que se paraliza o queda quieto, en general pierde su función o su óptima función. Y eso hace que haya un corrimiento de los lugares de equilibrio y de salud. Recordemos que la vida es latido, es respiración, que es inspiración, expiración, es contracción y expansión en todas sus formas. Es día y noche, es activación y relajación. Por lo tanto, cualquier cosa que se corra de ese marco de ritmo, de alguna manera se desvitaliza. Y la rigidez puede ser una forma de correrse, puede ser una rigidez desde física, desde no poder mover un pie porque lo tengo quebrado y por lo tanto no lo tengo que mover, pero ese no mover va a generar una desvitalización en esa zona del cuerpo. Lo mismo pasa con la rigidez psíquica. Los medicamentos se enferman, bueno, los medicamentos son drogas y que tienen toda la capacidad del mundo de sanar o de enfermar, o sea, veneno y medicamento es lo mismo, solamente dependen las dosis, cómo se usan, cuándo se usan, cuánto se usan, qué mecanismos compensatorios hay. El frío enferma, la mayoría dice que no, es raro porque en general uno tendría a pensar que sí, está bien, yo me muevo en una comunidad de personas que me siguen seguramente, en el caso del Instagram, por afinidad de paradigma, entonces desde ese lugar puedo pensar que por eso la mayoría responde que no. La verdad es que el frío en sí mismo no tiene la capacidad de enfermar, como el calor tampoco. Sí es cierto que nuestro cuerpo puede estar más o menos preparado a tolerar grandes procesos de estrés y a veces un cambio brusco de temperatura le requiere al cuerpo
una adaptación muy rápida. De todas maneras, en los spa y en los lugares donde se trabaja con la salud, la propuesta casi siempre es pasar de un lugar muy caliente, como es un sauna, a una pileta de agua helada. Digo, si no nos enferma eso, no nos debería enfermar el frío cotidiano, siempre y cuando podamos regularlo, autorregularlo. Digo, si uno tiene frío, poder abrigarse. Y otra pregunta que hice es, bueno, ¿vos crees que la enfermedad se genera de esta manera? ¿Y cómo crees que las enfermedades y los síntomas y los diagnósticos se curan? Y la mayoría me contestó esto: vida sana, equilibrio y paz, calma, coherencia mente, cuerpo y alma, emociones positivas, una alimentación saludable y sueño saludable. Me respondieron que hay que cuidarse a uno mismo y escucharse a uno mismo, hacer lo que uno siente y lo que uno tiene ganas de hacer, que uno tiene que sanar muchas veces yendo a un terapeuta, y uno tiene que acudir al médico y también al terapeuta y si es posible también al especialista en terapia alternativa porque cubre lo que los otros dos no cubren. ¡Guau! Pensé yo. Es como mucho. Es muchísimo. Es una exigencia enorme si decimos que realmente lo que nos enferma es el deber ser, es el tener que cumplir las expectativas del mundo o de los otros o de mí misma o de mi abuelita o de mis ancestros. ¡Qué tremendo peso es tener que estar equilibrado, hacer vida sana, tener paz y coherencia! Son palabras sumamente conceptuales, no me dicen exactamente qué significa y me parece que si nosotros nos miramos con honestidad a nosotros mismos, casi ninguno puede levantar la mano y decir sí, mi vida es equilibrada, sí, mi vida es pacífica, sí, mis vínculos son sanos. Si nos seguimos poniendo metas utópicas en relación a la salud, vamos a seguir encontrando enfermedad todo el tiempo en todo el mundo. Porque si realmente para estar sano tengo que estar equilibrado y tengo que tener una coherencia que no existe en la mayoría de los seres humanos, porque la coherencia con el propio cuerpo, la forma de pensar y la forma de sentir, tiene que ser una coherencia colectiva con los otros y con el otro. Y esto es muy importante. La curación no se da a nivel individual. No porque yo vaya a terapia y porque yo vaya al médico, yo ya estoy exento y estoy en el grupo de los protegidos. No por comer la comida sana estoy en el grupo de los protegidos. Porque las enfermedades son síntomas colectivos, culturales, paradigmáticos. Y si me pongo la expectativa de que para sanar necesito todo eso que sé que no tengo y que no voy a tener, o que desde mi punto de vista no lo voy a tener porque vivimos creyéndonos que somos máquinas falladas, que están todo el tiempo entrando en boxes o en el mecánico, porque hay una parte que no funciona, ¿quién va a poder decir que su vida es equilibrada? O sea, las expectativas que tenemos son esas, que para no enfermarnos tenemos que hacer todo lo que nos dice el médico alternativo, el terapeuta. Ninguno va a poder, nadie va a poder tomarse los 3 litros de agua por día, más comer comida orgánica, más no pelear, más no discutir, más no tomárselo a modo personal, más dormir 9 horas seguidas. No existe. No existe, al menos en nuestra forma de vivir, que no es una forma de vivir tal vez fisiológica acorde con la naturaleza de nuestra especie. Pero bueno, creamos una cultura y construimos lazos y no somos inteligentes vinculares. Somos inteligentes pragmáticos para generar tecnología. Tecnología no necesariamente es un aparato, sino una forma, no sé, de comunicación o de relación o de atención en la salud. Pero no somos inteligentes para relacionarnos con otros seres humanos. Por lo tanto, no vamos a conseguir el equilibrio solamente porque lo queremos o lo deseamos. ¿Qué es el equilibrio además? Si venimos hablando de ritmo, venimos hablando de la importancia del movimiento. El equilibrio parece una figura estática, parece un punto exactamente intermedio entre un polo y otro. Eso no existe. El equilibrio en realidad es el vaivén entre un polo y otro, entre el sumo frío y el sumo calor, entre el sumo momento del día y entre la noche, entre el verano y el invierno, entre el nacimiento y la muerte. Y en ese movimiento, que en realidad es pendular, se arma algo del equilibrio, pero por lo tanto la enfermedad tendría que estar incluida en el equilibrio. Porque si un polo es la salud y otro es la enfermedad, el equilibrio sería ir entre una y otra, por ejemplo, no lo sé. Pero ojo con la palabra paz, calma, equilibrio, porque no genera nada positivo en quien
las mismas personas que me escribieron esto son las que no lo pueden lograr, las que creen que esa es la que es el camino, que esa es la meta. Es una meta mucho más alta de la posible. No es la posible, es la ideal. También me llama la atención que la mayoría concuerda con la visión sí, que podemos llamar la visión de la resignificación, en donde uno encuentra un para qué o un porqué de la enfermedad, donde uno dice, bueno, está bien, me pude haber enfermado porque estoy cansado, estresado, como mal, pero además ese estrés tiene que ver con que no me llevo bien con mi jefe ni con mis compañeros de trabajo, estoy a disgusto, eso me genera cansancio, estrés, y particularmente ese vínculo con mi jefe rememora un vínculo traumático con mi padre y con mi abuelo. Y uno puede encontrar esa resignificación por varias técnicas, terapias y profesionales. Y creer que su síntoma apareció por eso. Pero no hay una concordancia entre eso y la terapéutica, la forma en la que decidimos atendernos. No la hay. Porque la forma de curar el síntoma no tiene nada que ver con la resignificación. En general no actuamos en consecuencia de la resignificación. La forma de curar el síntoma es taparlo, no es de alguna manera trabajar sobre la causa que para nosotros tiene sentido. Podríamos decir que bueno, que es importante todo al mismo tiempo, que uno puede resignificar, tratar de trabajar la causa y al mismo tiempo atenderse bajo el sistema médico hegemónico. El tema es que no coincide la terapéutica con la forma de pensar en la sintomatología. Son terapéuticas diferentes. Y esto no quiere decir que tenemos que salir a dejar de atendernos bajo la medicina o evitar resignificar. Porque estamos todos envueltos en esta trampa, ¿eh? No son algunos. Estamos todos envueltos en esta trampa porque estamos todos conviviendo en esta incoherencia, en la que por un lado resignificamos y por el otro lado actuamos como si no hubiésemos resignificado. No hay una sola manera de actuar bajo la resignificación. Pero cuando utilizamos terapéuticas en general no sabemos por qué las utilizamos, sino porque es lo que hay, es lo que dice el otro. En general no hay una investigación, no hay un encuentro real entre cómo quiero que mi cuerpo sea tratado, entre lo que pienso que es mejor para mí. El saber queda fuera, entonces cómo coincide el saber adentro a través de la resignificación con el saber afuera. Bueno, hablemos un poco del estrés, porque es verdad que el estrés está absolutamente relacionado con los síntomas físicos. Podemos decir que el estrés es uno de los mecanismos de supervivencia más importantes de la vida en la Tierra, no solamente del ser humano. ¿Sí? El estrés es un estrés fisiológico, es lo que tiene que pasar. La vida sin estrés no existe, no hay vida. Uno tiene que tener cierto grado de estrés para poder levantarse, caminar y enfrentar el mundo. Y ni hablar que tiene que tener grados de estrés para resolver problemas de precisión. Un cirujano, un dibujante que tiene que tener precisión maravillosa y limpia sobre otro cuerpo, sobre una obra de arte, está expuesto a muchísimos estresores para lograr esa precisión. En estado de estrés se logran cosas de aprendizajes del cerebro antiguo que no podríamos hacer de otra forma. ¿Sí? Hay formas, el estrés nos puede llevar a paralizarnos, pero nos puede llevar a huir de situaciones muy problemáticas, como puede ser, no sé, cruzar la calle y que te esté por pisar un auto. No llegas a pensar. Y algo en tu cuerpo decide ir para atrás o ir para adelante. Algunos es cierto que se paralizan, porque también es otra forma de reaccionar ante el peligro. Pero esa inteligencia tiene que ver con el estrés. De hecho, el estrés es antiinflamatorio. ¿Qué nos dan en las enfermedades inflamatorias crónicas o autoinmunes? Corticoides. ¿Sí? Y el corticoide, nosotros tenemos una producción endógena de corticoide, que es el cortisol, ¿sí? Que es la hormona del estrés. Entonces, el estrés no causa la enfermedad. ¿Sí? Ahora, podemos hablar de estrés crónico y asociaciones a enfermedades, sí. ¿Por qué? Bueno, podemos hablar de causas, de únicas causas. No hay una única causa para nada, para ningún síntoma. Son más eventos sincrónicos que causas, pero sí, donde hay estrés crónico, eso está asociado a parámetros muy
muy diferentes en relación a un montón de enfermedades. Esto se estudia muchísimo en lo que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología, porque se descubrió que esos tres sistemas, ¿sí? El neurológico y nervioso, el inmune y el endocrino, son un mismo sistema que está absolutamente conectado con la parte psicológica. ¿Por qué? Porque cómo leo el mundo depende muchísimo de mi interpretación justamente del mundo. Mi gestión del conflicto va a depender de cómo leo el mundo. Entonces, si yo leo una pérdida de trabajo como peligro de supervivencia, mi reacción física va a ser una. Si la leo como una oportunidad para encontrar un trabajo mejor, obviamente que mi cuerpo va a reaccionar de otra manera porque no va a estar en peligro su supervivencia. Entonces ahora me van a preguntar, y bueno, ¿cómo hago para tomármelo así? Bueno, no es apretar un botón. Para cambiar la forma de percibir el mundo hay muchísimas técnicas, lleva tiempo y requiere un compromiso muy importante porque hay que romper hábitos para entablar nuevos hábitos o nuevos reflejos condicionados, ¿sí? Ante una nueva situación de estrés, yo ya estoy condicionada por las situaciones anteriores que me generaron un estrés parecido o una emoción parecida. Para que la próxima vez que tenga un estrés con una emoción parecida no me genere exactamente los mismos síntomas físicos y la misma forma de pensar, debería justamente trabajar mucho la ruptura de este patrón y sobre todo reemplazarlo por uno nuevo, porque uno aunque rompa patrones en la medida que no elige otra forma, otra balsa para recorrer el río, se ahoga igual. Entonces, desde la psiconeuroinmunoendocrinología te explican absolutamente todos los mecanismos físicos y fisiológicos por los cuales la producción de estrés puede generar determinada molécula u otra que active o no el eje de la hipófisis y la amígdala y el hipocampo y que eso en realidad genere mayor o menor inmunidad y células linfocitos, células natural killer, en fin. Hay un montonazo de mecanismos que son bien de aprendizaje a quien le gusta la medicina o es médico en relación a cómo el estrés está relacionado a niveles de inmunidad inferiores, que no es algo que se ve en un análisis común de laboratorio. No es que alguien puede decir, me agarré tal virus porque tenía bajas defensas. Y bueno, a ver, mostrame las bajas defensas. ¿Dónde están las bajas defensas? En general, no se ve en el hemograma habitual, no es una relación tan lineal. Sí, cuando hay objetos de estudio se entiende que a mayor grado de cortisol, bueno, puede haber mayor aparición del virus del herpes, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que todas las personas que estén estresadas van a tener el virus del herpes. Que si lo tienen se les va a reactivar. Pero eso sería una forma de demostrar esta relación entre la inmunidad y el sistema psiconeuro. Y obviamente el sistema endocrino está absolutamente relacionado con esto porque son las hormonas las mensajeras. Desde dentro de esta disciplina se habla de carga, ahí dice Carla, pero es carga alostática, que tiene que ver con que el cuerpo tiene cierta capacidad de cargarse y después tiene cierta capacidad para descargarse, ¿sí? Y la descarga es absolutamente importante en todos los animales después de un periodo de estrés. La descarga puede ser un temblor, ¿sí? Puede ser una forma de cansancio repentino que uno no pueda ni pensar, ni contar, ni recordar palabras. La descarga que en general está dada por el movimiento, la recuperación del movimiento después de un momento de extrema exigencia hacia un polo, muchas veces es reprimida, porque la descarga puede ser un ataque de llanto, un ataque de angustia, un ataque de pánico, puede ser un temblor de una parte del cuerpo, de todo el cuerpo. En general es absolutamente reprimida por la interpretación que le podemos dar a esa carga, a esa descarga, perdón. Y llega un punto cuando el estrés se mantiene en el tiempo que el cuerpo ya no puede retornar a estados de equilibrio previos. Cambia el punto de referencia. Dice, bueno, el equilibrio a partir de ahora, ya que todo es estresante, bueno, no vamos a vivir como vivíamos antes de este periodo de estrés. Evidentemente la normalidad ahora es esta. Así que el punto de referencia cambia. Y eso se hace a costa de la hiper o hipofunción de muchas partes del organismo que le vamos a llamar enfermedad, le vamos a llamar diabetes, le vamos a llamar
hipotiroidismo, le vamos a llamar de muchas maneras, a mecanismos absolutamente compensatorios de la supervivencia, que resuelven que la persona pueda sobrevivir con ese nivel de estrés, porque en el estado de naturaleza, esos niveles prolongados de estrés y de alerta, vamos a llamarle de estado de alerta, están relacionadas directamente con la muerte. ¿Por qué? Por la distracción, por el no poder tener una reacción adecuada ante el peligro, por el cansancio, por el agotamiento. Entonces hay mecanismos compensatorios del cuerpo que a nosotros le vamos a llamar enfermedad. ¿Y qué vamos a hacer? Atacar esa sintomatología sin resolver lo que lleva al cuerpo a compensarse de manera exitosa, ¿sí? Porque a veces una depresión es exitosa, es una manera exitosa de compensar un cuerpo que ya no puede más estar en estado de lucha, y como sigue sintiendo esa amenaza permanente, la inmovilización y el parate absoluto desde el campo emocional es una solución. Es la solución que encuentra. No siempre, estoy hablando en general, por supuesto. Además, tenemos que considerar que hay un estrés psíquico y físico que se dan en general de forma simultánea. A veces el estrés no es necesariamente una vivencia o una sensación de estar atemorizado, sino el estrés es la forma de vida, es la forma de alimentarse. En general van de la mano. ¿Por qué? Porque si yo me siento mal conmigo mismo y mi vida, eso no me va a llevar a tener hábitos saludables. Me va a llevar a tener una recompensa rápida en el azúcar. Y si yo tengo un mal consumo de alimentos, mi intestino no está sano. Y si mi intestino no está sano, eso contribuye a mayores estados de estrés y de depresión y de ansiedad, y así sucesivamente. ¿Sí? Es una cadena. Tendríamos que hablar de lo que significa el paradigma hameriano, ¿sí? Que es el paradigma con el que trabajamos en biodecodificación, que es que la enfermedad es una solución biológica de supervivencia. Hay varios paradigmas en los que se mueve el mundo en relación a la salud y la enfermedad, y van cambiando. Hay algunos que tienen más fuerza que otros. Por ejemplo, en un momento de la vida la enfermedad te venía como un castigo del cielo y te la tenías que bancar porque era el karma. ¿Sí? Que a mí a veces me preocupa que haya resabios de eso en algunas escuelas de biodecodificación en las cuales hay una sensación como de culpabilización del enfermo de por qué se enfermó. Y en esa culpabilización nos olvidamos que la enfermedad depende de uno y depende del otro, depende de la forma de pensar. No es cierto que cuando uno se encarga de uno mismo se sana. Uno muchas veces para sanarse tiene que encargarse de retornar a estados de equilibrio, y que para retornar a esos estados de equilibrio primero hay una polvareda. Es como si yo le dijera, bueno, por primera vez en 20 años voy a organizar el placar. La primera semana seguramente parezca Kosovo. Esos estados de equilibrio que requiero me van a llevar a atravesar estados de mucho desequilibrio, de mayor estrés y de mayor desequilibrio. Voy a producir descargas nuevas y posiblemente eso me cueste una reorganización vincular. Y posiblemente esa reorganización vincular ni siquiera tenga que ver solamente conmigo y no dependa solamente de mí. Sí, bueno, vamos a hablarlo más adelante igual, porque este es un tema que tocamos más adelante. Hammer va a decir que en realidad toda enfermedad se despierta en un evento puntual, traumático, vivido en soledad, ¿sí? Que excede nuestra capacidad de procesamiento. Es un evento que nos saca absolutamente del campo, nos saca de la hoja de la película en la que estamos y nos deja sin forma de procesar esa información nueva. Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser una mala noticia, puede ser una mala nota, puede ser un choque, puede ser un diagnóstico médico, pero en general siempre está asociado con algo que nos activa, ¿sí? Que activa un conflicto que en biodecodificación lo vamos a llamar como el conflicto base, como el hilo conductor, como si fuese una temática en la vida que si uno tira desde la punta del último evento traumático y empieza a tirar, aparecen a lo largo de la vida otros eventos parecidos, desde la misma tonalidad, desde la vivencia, no parecidos en relación a que si hoy estoy mal porque me separé, voy a ir a buscar solamente las separaciones anteriores, sino todos los eventos traumáticos en la vida relacionados con el abandono, que a veces puede no necesariamente ser la separación de una persona,
sino la pérdida de un juguete cuando era chico. Entonces uno empieza a tirar de ese hilito y se da cuenta de que, claro, el estrés se sostiene a lo largo del tiempo en relación a esa temática. No es un evento aislado como Hammer presenta. Y desde la biodecodificación buscamos una relación entre la temática del conflicto o la tonalidad del conflicto y el órgano afectado. Digamos, si el órgano afectado es la mama, va a estar relacionado con algún conflicto de nido. Si el órgano afectado es el sistema articular, estamos hablando de algún conflicto relacionado con el poder o no poder mantenerse de pie o mantenerse firme o generar estabilidad. Si estamos hablando de la epidermis, estamos hablando de un órgano de contacto. Por lo tanto, los conflictos pueden tener que ver con el contacto y con el no contacto, con lo que perdí o lo que gané en el contacto con otro. Digo, el cuerpo en sí mismo, desde su función, desde la función de cada tejido, nos va a hablar de la tonalidad del conflicto. Pero después, obviamente que eso no se ve por manuales. En la historia de cada uno va a haber que constatarlo y revisarlo con lo que para el consultante significa la piel. Porque para la mayoría de las personas la piel significa el borde, el contacto, la protección, el tacto, el sentido del tacto. Pero puede que para el otro no signifique exactamente eso. Si es que, no sé, tiene una relación con su piel, con su color de piel y se ha tratado de blanquear la piel. Entonces la relación que tiene con su propia piel no es una relación vinculada a la función de protección. En fin, es súper amplio y súper personalizado. Pero sí es cierto que cada síntoma puede que esté relacionado a una tonalidad del conflicto. Y al ser, según Hammer, la enfermedad una forma de supervivencia, también él va a decir que la enfermedad siempre tiene dos fases, una fase activa y una fase de reparación. La fase activa es cuando la persona está absolutamente estresada y abocada a resolver el conflicto, ¿sí? Que es la fase de simpaticotonía. Es una fase en donde el estrés tiene gran preponderancia y así como el mecanismo que en general utiliza el estrés es darle a la persona la posibilidad de deshabilitar otras funciones biológicas importantes. Por ejemplo, una persona sumamente estresada no puede parir. Sumamente estresada. Estamos diciendo una persona que cree que se le viene el león encima, lo que para cada uno significa ese león. No un poquito estresada porque la maternidad me tiene estresada y pienso que eso es el estrés. Eso es lo que nos pasa a todas las mujeres cuando atravesamos la maternidad, que nos sentimos angustiadas, estresadas, locas, devastadas. Estamos hablando de algo puntual que sentimos que nos va a comer en ese instante. Bueno, yo en ese instante que estoy preparada para correr, no voy a poder amamantar, no voy a poder parir, no voy a poder sentarme a comer ni comerme un chocolate caminando, corriendo, escapando del león. Entonces, en el periodo de simpaticotonía se desactivan todas las otras funciones. No me va a aparecer un dolor de garganta insoportable, no se me va a hinchar la pierna, no voy a sentir que no puedo caminar a pesar de estar quebrado. Nada de eso va a pasar. Voy a tener toda la energía disponible para escapar. Entonces, ese es el momento donde la enfermedad empieza. Pero en general nosotros no nos damos cuenta de que estamos enfermos. Lo que nosotros llamamos enfermedad en general es me duele, se me hinchó, lo tengo rojo, tengo fiebre, me siento mal, estoy cansado. Y todo eso aparece en la etapa posterior, que es la etapa en la que el cuerpo se relaja y se descarga. Y dice, bueno, ya pasó el león. Eso que nosotros solemos llamar enfermedad, en general es la parte de reparación de la enfermedad. Por ejemplo, cuando tomamos sol y nos quemamos mucho, mucho, mucho hasta insolarnos, el momento en el que nos estamos insolando no nos damos cuenta, tenemos energía, estamos en la playa, estamos en la pileta. ¿Cuál es el momento en el que nos sentimos terriblemente mal? Después, cuando se inflama el tejido, cuando se enrojece, cuando empieza el periodo realmente de reparación, que la piel muerta se va a preparar para cambiarse, es un periodo doloroso, viene después, cuando ya nos corrimos de la zona de peligro. ¿Sí? Esto nos parece interesante porque en general nosotros relacionamos los síntomas físicos a momentos críticos de la vida y en general son momentos dolorosos, sí, pero no son más críticos que el momento de estrés absoluto. Nos hablan de un lugar equilibrado del cuerpo, de poder detenerse a inflamarse.
Muy bien, recién hablamos ya del hilo conductor, de las historias que se repiten, de los programantes, que son esos hechos puntuales a lo largo de nuestra vida, de la vida intrauterina nuestra y de la vida de nuestros ancestros, que están en resonancia con los conflictos que más nos enferman, porque a todos nos enferman muchos conflictos. Por ejemplo, a ver acá, este tipo de conflictos puede que a todos nos genere estrés sostenido en el tiempo, conflictos de estoy en peligro, no puedo protegerme ni proteger a los míos, me abandonaron o me van a abandonar, me están exigiendo más de lo que puedo, no soy suficiente bueno, no soy suficiente rápido, no soy la elegida o el elegido, no sirvo para nada, no me creen, me atacan. Todos este tipo de conflictos puede que, eh, digamos, nuestro cuerpo active todo su sistema de alerta. Pero no a todas las personas le hacen sentido estos conflictos. Quiere decir que no todas las personas no todas las personas leen en las vivencias estas cosas. No todas las personas leen estoy en peligro cuando viajan o cuando pierden el trabajo o cuando se separan de su pareja. No todas las personas leen no sirvo cuando rinden mal un examen. No todas las personas leen me atacan cuando discuten con un familiar o con sus padres. ¿Sí? Entonces, las personas en general tenemos uno o dos conflictos que son repetitivos a lo largo de la vida porque es la temática en la cual todavía me muevo en círculos y de la que no puedo tener una visión más panorámica y salir de ese lugar en el repetitivo y atávico. Vamos a hacer una pequeña pausa que se me hizo largo. A ver. Vamos a seguir en un video 2.